Muchas gracias a quienes nos siguen a través del canal digital Notas Imbabura. Qué gusto estar nuevamente con otro invitado acá en la ciudad de Ibarra, en la provincia de Imbabura, con los personajes que, pues, de una u otra forma han marcado, ¿no es cierto? Y nos tienen en la retina, podemos decir. Está con nosotros el ingeniero Juan Manuel Mantilla. Ingeniero, gracias por recibirnos acá en su oficina. A los tiempos, a propósito, ¿no? Retomando un diálogo. Queremos que empezar esta conversación, ingeniero, conociendo, bueno, ¿dónde ha estado últimamente el ingeniero, ¿no es cierto? Y conociendo más de usted. Bienvenido. Primero, con gusto, Danilo, bienvenido hasta su casa. También para mí es un gusto compartir con usted a los tiempos. Aquí estamos en Conexiones Coworking, que le cuento que el próximo año cumplimos 10 años como emprendimiento nosotros en Conexiones Coworking, ayudando a mucha gente a desarrollar sus emprendimientos, a salir adelante. Ingeniero, usted se ha caracterizado por ser un emprendedor, ¿no? Y extra micrófonos, antes del diálogo conversaba y me decía, yo empecé a los 7 años y queremos que eso nos comparta de emprendedores. Sí, ya le voy a contar eso aquí en las cámaras también, pero antes de eso quiero agradecer el espacio, desearle en estas épocas navideñas tanto a usted, a su familia, a las personas que nos ven, desearles que en estas épocas navideñas pasemos bien en este espacio de recogimiento, de familia, que aprovechemos las cosas bonitas de la vida, las cosas más valiosas, que son las que no tienen precio, pasar con nuestra familia, compartir una comida, estar juntos. Entonces le deseo lo mejor para su familia y lo mejor para las familias que nos están viendo. Y sí, mi primer emprendimiento, como le conté, fue a los 7 años, 8 años. Yo iba a la casa de una tía que tenía el árbol de nogal, tenía toctes, recogía un montón de toctes que estaban y les lavaba, les dejaba súper bien ya el tocte limpio y me pasaba y vendía por el barrio. Entonces fue mi primer emprendimiento a los 8 años. Después, bueno, de ahí yo siempre trabajaba, siempre a los 15 años trabajé en una cafetería, buscaba la manera de trabajar. A los 18 años me puse en mi propia cafetería porque era una ilusión mía. Eso duró 2 años. Y ya tenía experiencia también, ¿no? Sí. Y eso duró unos 2 años y luego a los 19 años nos pusimos con mi profesor de la universidad la primera empresa especializada en turismo de aventura, Daniel. Parte de las cosas que hacía, además de igual incursionar en la academia, bueno, eso fue antes, pusimos este coworking que se basa en la economía colaborativa, que es el uso del espacio sobre la propiedad del espacio. Este espacio, el coworking, Conexiones Coworking, ayuda a que la gente que, por ejemplo, recién se gradúa, un arquitecto, que no tiene un espacio, una oficina, o no tiene el dinero para una oficina, aquí puede tener una oficina con todo ya amoblado y puede compartir espacios como sala de reuniones, una sala de conferencias por un precio mínimo. Entonces, de esa manera, ayudamos a los emprendedores. Esa es la actividad central de coworking, ¿no? Esa es una de las actividades. Digamos, acoger a alguien que necesite una oficina con todas las de ley. Exactamente, con todas las de ley y con diferentes paquetes, ¿no es cierto? Si quieren, por ejemplo, en una oficina como esta, se comparte los escritorios, cada cual tiene su escritorio, pero comparten la oficina. Entonces sale mucho más económico. Ese es un paquete, o otro paquete podemos utilizar todas las zonas comunales, pero además nosotros tenemos un servicio de impulso y de asesoría a los emprendimientos. Perfecto. Ahora usted nos da a conocer así a breves rasgos todo el tema del emprendimiento, cómo ha venido trabajando en varios emprendimientos y todo eso. Y de ahí hay un salto a la política también, ¿no es cierto? Usted fue concejal. ¿Cómo se da ese paso? A ver, ¿dejo el turismo o dejo el emprendimiento o no dejo, voy a la par y me voy al tema? ¿Qué le motiva? No, el salto a la política, antes del salto a la política, hubo un salto al sector público. Porque yo empecé a los 24 años, sí, a los 23 años apenas me gradué, porque tenía ya una relación con Klein Tours. Klein Tours es la segunda operadora turística más grande del Ecuador. Yo guiaba para ellos mientras estudiaba, porque además yo soy guía de turismo certificado. Entonces yo guiaba para ellos. Luego ellos vinieron e hicieron el proyecto de Chasquiantagua, que era un tren, no sé si se acuerda, era un tren rojo, bonito, que jalaba un vagón de lujo hermoso. Nosotros nos encargamos desde el sector privado en desarrollar eso. Capacitamos a las mujeres de Salinas, con el apoyo ese entonces de Raúl Maldonado, presidente de la parroquia de Salinas. Hicimos un proyecto muy interesante. ¿Ahí es donde usted fue parte de la empresa de ferrocarriles, ya? No, yo estaba en el sector privado. Entonces hicimos un trabajo fenomenal. Tanto así que el gerente general de ferrocarriles dijo, qué chévere este trabajo, y me dice, oye, Juan Manuel,
queremos que seas nuestro gerente regional. Entonces ese fue el salto del sector privado al sector público. Conociendo un poco más, una conversación amena, gracias por el cafecito también, ingeniero, pues, ¿no es cierto? Conversando con el ingeniero Juan Manuel Mantilla. Usted sale de la empresa de ferrocarriles. ¿A dónde va, ingeniero? Bueno, esa es otra historia también. Yo, cuando estuve en la empresa de ferrocarriles, siempre mi sueño era, en todo ese espacio de la empresa de ferrocarriles, generar un parque temático de los ferrocarriles. Yo soy especialista en turismo y en desarrollo de destinos turísticos. Ahí entonces yo dije, aquí debemos poner un parque temático bonito, con la historia, con juegos, con actividades, para que la gente venga. Más o menos un parque temático es como decirle esos parques de Disney o el parque del café, pero esta vez de el tren. Entonces yo quería diseñar todo un parque temático ahí interesante, y fui a hablar en la empresa en la empresa eléctrica, porque necesitaba todo un estudio eléctrico y quería ver si es que podíamos llegar a un acuerdo, nos podían ayudar con ese estudio. Y ahí conocí a Jorge Martínez. Entonces, y él conversamos, le dije del proyecto, un poco le gustaron mis ideas, y ya salí de los ferrocarriles, y cuando él ganó, yo no estuve en su campaña ni nada, cuando él ganó me invitó a ser parte como director de turismo. Posteriormente usted está en la concejalía, ¿no es cierto? En la concejalía, ¿en qué administración está usted? Yo fui en la administración 2014-2019, cuando el actual alcalde era en su primer mandato. Ajá. Ahí fui concejal. Ahora, conversábamos extra micrófonos, un poquito complicado el tema de legislar y fiscalizar. Para eso es como se elige a los concejales, en este caso también, ¿no es cierto? En su caso, ¿logró fiscalizar, logró legislar como debe ser, como manda el pueblo? Creo que fui el concejal y no lo digo lo digo con humildad y con un orgullo de haber servido a mi ciudad, que más fiscalizó, el que hizo más propuestas de ordenanzas sin ser parte del sector administrativo que estaba en el poder, ¿no? Yo era un concejal de oposición, pero una oposición racional. Apoyábamos lo bueno, pero fuimos tajantes con lo que no estaba bien. Y aquí les vamos a dar varios ejemplos. No sé si se acuerdan, amigos y Danilo, el caso de los perros Rottweiler. El famoso caso de los perros Rottweiler, donde una idea brillantísima del actual alcalde en su primer periodo quería comprar perros Rottweiler con pedigrí, pagarles un entrenamiento por adelantado, para que supuestamente eso nos va a ayudar a la seguridad. Eso era una cosa descabellada que costaba un montón de plata. Si no me equivoco, querían pagar unos cuantos miles por perro y unos cuantos miles por la capacitación de cada perro. Pues era un montón de plata y lo paramos. Yo directamente... ¿Usted se opuso a esa situación? Hicimos la gestión, no solo me opuse, hicimos la gestión. Fuimos al Ministerio del Interior, informamos de esto, el Ministerio del Interior hizo una carta diciendo que eso era ilegal y eso no estaba dentro de las políticas de seguridad nacional. Y así varias cosas, pero creo que lo que más, la mayor salvada a Ibarra que la dirigí yo, fue evitar que se construya un mercado con una empresa fantasma, una empresa que no existía, una empresa que no tenía la experiencia, que era esta famosa empresa Seize, creo que era mexicana, que era la que había sido adjudicada para este contrato del mercado como por $67 millones. Pero sin embargo, se avanzó en esta cuestión, se avanzó entre comillas, porque hay ahí una plancha, como yo digo, que costó no sé cuántos millones de dólares. 10 millones en total con el terreno. Sí, pero eso no es del contrato, eso fue por inversión propia desde el municipio. Y eso es del reflejo de hacer... Pero ahí se iba a construir, ¿no? O sea, tenía pensado. Ahí tenían pensado construir el mercado. Un mercado sin un plan de manejo, sin la orientación de la visión de la ciudad. Danilo y estimados amigos, cada obra, por más pequeña que se haga en la ciudad, tiene que tener la visión de a dónde vamos. Y esa claridad no la tiene el actual burgomaestre. Hasta ahora. Hasta ahora. Ya vamos a tener 9 años, pero esa claridad nos permite que cada inversión nos lleve a donde queremos. Yo tengo la claridad de que Ibarra tiene que convertirse en una potencia turística. Ahora, ingeniero, antes que se nos vaya la idea, y bueno, sí ya tiene que ver con temas políticos, pero a eso íbamos a llegar en algún momento del diálogo. ¿Por qué no se va? A ver,
primero la pregunta mía, ¿es necesario construir un nuevo mercado? Y si es así, ¿por qué no se ha avanzado? Castillo en su primera administración no lo logró, digamos, por ciertas cosas también. Andrea Escaco tampoco. De hecho, no se pensó en un nuevo mercado ni construir ahí mismo nada. Álvaro Castillo está avanzando su administración, no vemos nada al respecto tampoco. A su concepto, ¿es necesario un nuevo mercado? ¿Es necesario construir ahí mismo? ¿Y por qué no se ha avanzado y no se ha hecho nada? Por supuesto que es necesario un nuevo mercado. Ya. El mercado debe estar restaurado y mejorado ahí mismo. En el mismo sector. Tenemos suficiente espacio. En el sector del mercado La Playa, tenemos toda la parte del parqueadero de la playa, el segundo piso de la playa, tenemos toda la parte del mercado Amazonas. El modelo es una restauración, una reconstrucción por etapas de todo esto, ¿sí? Con una intervención también en el entorno, en las calles, en la Avenida Pérez Guerrero, en la Eugenio Espejo, para que todo se convierta en un atractivo. Porque la Pérez Guerrero, perdón, le corto, recordemos que están los puestos en las veredas, ¿no? Y eso viene desde la época de Pablo Jurado, si no me equivoco, donde les legaliza y los señores ya tienen puesto cerámica, todo ya. Exactamente, por eso la intervención debe ser integral de todo el espacio, para que cuando uno ya llegue, todo el espacio esté bien, no es solo la parte de adentro, es también las calles, las veredas, todo integrar a una propuesta de un mercado histórico, tradicional, que se convierta en un atractivo turístico. Bueno, llegamos al tema de los mercados, pero estábamos conversando sobre la trayectoria y las participaciones de Juan Manuel dentro del tema privado y también dentro del tema público, y viene Móvil del Nor. Yo conversaba con algunos entes y decían, todo gerente que llega a Móvil del Nor no sale bien parado, siempre sale criticado, siempre sale con ¿cómo sale ciertas acusaciones? ¿Cómo sale Juan Manuel Mantilla de Móvil del Nor? ¿Y qué es lo que puede resaltar que se hizo? Bueno, yo soy una persona de retos, toda mi vida he sido una persona de retos. Y yo veía en Móvil del Nor la oportunidad de iniciar una política pública en dos cosas. Una, de seguridad y protección de la vida, que ese era nuestro eslogan. Protegemos la vida. Miren, es terrible y es dolorosísimo un accidente, un siniestro de tránsito para las familias. No solo, obviamente, la persona que fallece o queda amputada una pierna o queda en una silla de ruedas para siempre, generalmente es el padre de familia que sostiene a esa familia. Entonces, no es solo la tragedia de ese momento, es todas las consecuencias que eso genera. Entonces, nosotros teníamos una política clara de proteger la vida. Y para eso hicimos muchas cosas. La primera vez que se hizo un plan de protección de todas las escuelas y colegios con reductor de velocidad, señalética, fue en mi administración, en los 15 cantones de la mancomunidad. Por primera vez también, Danilo y amigos, hicimos el primero y el segundo foro nacional de víctimas de accidentes de tránsito y todo el apoyo que había que darles. Nunca más ha habido. Lo hicimos nosotros y después de nosotros no ha habido otro foro de esos. ¿Por qué? Porque a nosotros sí nos interesa mucho proteger la vida de los ciudadanos y transformar la manera de movilizarnos para convertirnos en una ciudad más sostenible, más amigable, más turística. Ahora, ingeniero, dentro del mismo caso de Móvil del Nor, o del tema de Móvil del Nor, no en su administración, sino que a la postre también se han dado investigaciones de malos manejos, de que estaban haciendo cosas irregulares por allí. ¿Cómo se trabajó en eso para transparentar todo el trabajo en Móvil del Nor en su administración? Claro, imagínese, ¿no? Antes de mi administración había llegado la policía y les había entrado, había incautado. Después de mi administración también pasó lo mismo. Durante mi administración no hubo un solo escándalo de corrupción. Nada de corrupción. Nadie puede decir que en mi administración hubo temas de corrupción. Pudimos haber cometido errores. Pudimos porque intentábamos hacer una transformación. Y en esa transformación había que generar sacrificios, cambios, había que tomar riesgos políticos. La decisión de hacer ciclovías es una decisión política, de dar espacio al que no tenía espacio, de dar seguridad al que no tenía seguridad, que obviamente lo desarrollas con la técnica, pero es una decisión política. Entonces nos jugamos nuestro capital político por hacer un cambio. Entonces, ¿y cómo se hace la transparencia? Dando el ejemplo. Y a propósito, esto es algo que vamos a cambiar. En nuestra administración vamos a salirnos de la mancomunidad, vamos a hacer todo lo posible por salirnos de la mancomunidad y generar una empresa pública solo de Ibarra.
Con eso nos ahorramos 3 millones de dólares del dinero de los ibarreños para hacer las cosas que aquí se necesitan en movilidad. Ahora, ¿por qué? Se ha hablado de otros cantones también, ¿no? ¿Cierto? Ha habido esa decisión de salirse, sin embargo, no es tan fácil porque tienen que cancelar no sé cuántito, tanta cosa. Y dices, ¿por qué salirse? No es fácil, pero es posible. Es posible. Nosotros. ¿Pero por qué salirse? Es una empresa que no funciona, digamos, no sé cómo sea. ¿Por qué? Pero salirse porque eso le conviene a Ibarra y a los ibarreños. Yo estoy hablando como alcalde de Ibarra. En alguna ocasión se decía que Ibarra es la que solventa todo al resto de cantones. Subsidia. ¿Y usted quién más? Así es. Yo ya le digo, son 3 millones de dólares del dinero de los ibarreños que se va para el mantenimiento operativo de todo. Si nosotros, como Ibarra, volvemos a tener las competencias solo de Ibarra y generamos una empresa pública de movilidad solo de Ibarra, vamos a tener solo con esa acción 3 millones de dólares adicionales anuales de ahorro, digamos así. De ahorro para inversión. Nosotros no teníamos mucho dinero para inversión. Nuestra inversión más grande, el contrato más grande fue de $120,000 de pintura para 15 cantones, que era un montón de pintura, obviamente, pero fue tan transparente que nosotros al inicio yo di la disposición. Desde el inicio de todo el proceso contractual, invitamos a 5 concejales de los diferentes cantones a que estén en todo el proceso. Por primera vez en la historia de esa empresa, cuando se abrieron las propuestas de las empresas que querían vender la pintura, estaban reunidos en una mesa 5 concejales, viendo que todo sea transparente. ¿Sabe qué logramos? Que la misma pintura que compraba la administración pasada, donde el señor Castillo era presidente, escuchen bien esto, donde el señor Castillo era presidente, esa misma pintura, la misma marca, la misma cantidad, nosotros nos costó 40% menos. Es decir, si la caneca costaba 100, que lo compraban en la administración anterior, donde el señor Castillo era presidente, en mi administración costó 60. La misma cantidad, la misma marca. Es la diferencia de hacer las cosas con transparencia. Perfecto. Conversando, como dijimos, teníamos previsto un cierto tiempo, pero nos queda algunos temas por allí que los vamos a evacuar, ¿no? Ahora, hace poco le veíamos a usted, ingeniero, en un colectivo, no sé si vale decir es un colectivo, por el tema del Parque Céntrica o Parque Ciudad Blanca, en donde a mi concepto se está cercenando, ¿no es cierto? Que se vende X parte, que se vende Y parte, a quién nadie sabe y para hacer qué, tampoco nadie sabe de forma clara. Usted estaba en ese grupo, ¿no es cierto? ¿Quién era ese colectivo y qué es lo que ustedes defendían? Bueno, eso fue una consecuencia, una manifestación ciudadana espontánea de varios actores que nos parecía, como usted decía, algo ilógico cercenar una parte del parque, dejándonos los tecnicismos que decía el alcalde, que no, que es otro terreno aparte, que son, digamos, en los planos es otra cosa, ¿no? Pero en la práctica, Danilo, si uno va hoy día 20, ¿cuánto estamos? 23 de diciembre. Ese lugar ahorita sirve de un parqueadero. Es un parqueadero para un negocio privado. Y a estas horas, a la misma hora, a esta hora y en la tarde, estaban 60 niños jugando en un club deportivo fútbol. ¿Se dan cuenta la diferencia? Pasó a ser de un espacio para los niños, para la gente, para el deporte, a servir de un parqueadero, de un negocio, ¿para qué? Para una entidad privada. No estamos en contra de las entidades privadas, deben salir adelante, como municipalidad hay que apoyar, pero hay formas de transparencia, hay otras formas. El alcalde tiene la responsabilidad de desarrollar toda la ciudad. Si bien aquí hay 2 cosas, de forma y de fondo. La forma, como se hizo en el diciembre, no sé si el año pasado, ya son 2 años de esto, se hizo primero entre gallos y medianoche, ¿no es cierto? En diciembre les invitaron a los concejales a una reunión que ellos, los mismos concejales, decían, nos dan 3 hojas, 3 hojas y quieren que autoricemos un endeudamiento, una venta, ¿no es cierto? Tan chueco estaba eso y tan oscuro que se les cayó. No aprobaron. Y en enero vuelven a hacer la reunión para aprobar